Hoy estamos en la parte 22 de Apocalipsis 2050. Estamos en el capítulo 5 y voy a hacer una lectura muy rápida de lo que venimos estudiando a partir del verso 1 para ponernos en contexto. Hago unas referencias pocas, rápidas a la clase anterior e iniciamos en esta, en lo que nos corresponde al día de hoy. Dice el texto en Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta aquí, mis hermanos, hasta esto es donde hemos estudiado, y hasta este momento lo que vimos es al Cordero en medio del trono, rodeado de los seres vivientes, de los ancianos, hasta este punto. El Cordero se mueve, se acerca con absoluta seguridad, y todo el cielo escucha la declaración que se escucha en todas partes donde dice: ha vencido. El Cordero toca el decreto o toma el rollo, que es el decreto del universo, lo agarra, agarra la historia contenida en él. El Cordero se adueña porque es el propietario de esa historia, se adueña porque él es el ejecutor en pleno del plan del Padre. Y esto no como un acto simbólico, es un acto jurídico, es una transferencia total de autoridad. Y estamos en ese momento en el clímax, donde la mano derecha significa autoridad, la mano derecha significa gobierno, la mano derecha significa derecho legal y la mano derecha significa veredicto perfecto. Y así llegamos al verso 8, que dice de la siguiente manera: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Aquí en el verso 8 es donde se ve el desencadenante. Es todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. En el verso 8, mis hermanos, es básicamente la muestra legal que estamos encontrando procedente desde el verso 7. Y en el verso 8, la reacción del universo. En este momento es cuando su mano toca el rollo y el cielo entero explota en oración. ¿Quiénes están ahí? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Y esto va a hacer que sea el detonante de lo que vamos a estudiar a partir del capítulo 6. A partir del capítulo 6 vamos a ver eventos en la tierra que están sucediendo a futuro, que sucedieron antes y están pasando ahora. Cuando empecemos a ver todas las consecuencias que se dan por la apertura de los sellos, primero en base al juicio que se va a ejecutar en el capítulo 6, pero también en base a la herencia que se prometió a los que caminaron de la mano del Cordero. Bueno, este acontecimiento, lo que estamos viendo ahí, es lo que desarrolla o despierta la más grande adoración corporativa que usted pueda encontrar en toda la Biblia. Los seres vivientes son la representación simbólica de la gloria de Dios, lo expliqué en las clases anteriores,
Y la gloria aquí la estamos viendo inclinándose ante la obediencia. Voy a hacer aquí un repaso o voy a hacer un énfasis en esto. La gloria de Dios, que son los seres vivientes, que ya expliqué quiénes son, que es la obra de Cristo, se inclina ante la obediencia. Esto es importante, muy importante, porque cuando entremos a los capítulos 6 hasta el 19 y empecemos a estudiar lo que es la conducta de la iglesia como tal, o la conducta de las iglesias, hablándolos en tiempos, así como lo que es el juicio que cae sobre ellas o el reconocimiento sobre la iglesia obediente, viéndolo desde la parte corporativa y viéndolo desde la parte individual, vamos a ver que la gloria de Dios está reconociendo la obra del Hijo de Dios como el acto supremo de obediencia en el universo. No la iglesia, no las personas que componen el cuerpo de Cristo, que seríamos nosotros. No, no, no se inclina ante eso. Y ese es el problema que nosotros hemos tenido. Hemos creído nosotros o nos hemos sobrevalorado porque Cristo viene y nos salva. Y tenemos un valor. Tenemos un valor porque el Señor pagó con su sangre y nos hace suyos. Pero en este evento que estamos viendo de la humanidad redimida, representada en los ancianos, ellos se postran delante de él por esa justa razón, porque el sacrificio que les salvó a ellos ahora está gobernando y es Cristo, porque quien les limpió a ellos, y digo a ellos hablándolo en tercera persona, porque nosotros seremos parte de esto, ahora está juzgando a toda la tierra, porque quien compró con su sangre a los redimidos, ahora está abriendo el futuro de estos redimidos. Entonces la iglesia en gloria, o sea, los 24 ancianos, están diciendo, el que nos salvó es el que ahora reina. Y ahí llegamos al momento donde el cántico se escucha y es lo que vamos a estudiar esta noche. Un cántico nuevo se escucha. ¿Cómo empieza el cántico? Y a partir de ahora vamos a empezar a detallar el estudio que nos falta para terminar este capítulo 5 hasta donde el Señor nos permita llegar. Porque lo que estaba sentando eran unas bases para que nuestra mente estuviera conectada a las clases pasadas. Que sigue diciendo el texto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué razón es digno? ¿Por qué razón puede abrir los sellos? Porque tú fuiste inmolado, dice el texto. Eso es lo que lo hace digno. Lo hace digno el haber sido inmolado. ¿Por qué lo hace digno? Porque fue inmolado sin ninguna razón. Cuando me refiero a esto, recibió un castigo sin razón. Porque el Señor Jesucristo, según lo que nos enseña la teología paulina, Él llegó a la cruz, murió por nosotros sin pecado. Pero se le puso sobre Él todos los pecados. Eso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante identificarlo porque Él fue inmolado sin razón. Me refiero sin razón a una culpabilidad propia. Le fue imputada nuestra culpabilidad para que a nosotros nos fuese imputada la justicia. Por eso dice, y la razón por la cual nosotros podemos ser libres o el precio que se pagó para que pudiésemos ser libres. Y con tu sangre nos has redimido. Y esta parte nos ha redimido, nos dice también el propósito por el cual hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos para Dios. ¿De dónde salen las personas redimidas? ¿De dónde salen esos 24 ancianos? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso es lo que dice el verso 9. Y nos has hecho, una vez que nos redime, entonces nos da la autoridad, una autoridad delegada, no es nuestra, es de Dios, pero nos la permite a nosotros para que podamos reinar con Él y esto va a ser durante el milenio, llegaremos a ese momento. Hemos sido redimidos y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, véalo a futuro, está la palabra, no dice reinamos porque no reinamos ahora, reinaremos sobre la tierra. Está apuntando justamente después
de la gran tribulación está apuntando al tiempo milenial. Entonces lo que Juan oye ahora no es una alabanza espontánea, no es algo por emoción, porque no nace de las emociones, no es una reacción sentimental, no, esta alabanza, este cántico que se está escuchando es un cántico judicial porque es un himno que está entonando que la sentencia, la justicia de Dios ha sido satisfecha. Por lo tanto, es un canto redentor, porque una vez que se da por satisfecha la justicia de Dios, nos redime y nos da eternidad para con Él. O sea, es un canto judicial, redentor y eterno. Hasta este momento, si nosotros analizamos, el cielo solo había hablado. Pero ahora el cielo, cuando me refiero al cielo, estoy hablando del escenario que estamos estudiando, ahora canta. Ahora el cielo canta. Y lo que canta define la razón por la cual el Cordero es digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado. El cántico comienza primero declarando la dignidad. Esto, como les he dicho, cada palabra es importante. Declara la dignidad, no declara la belleza. No está declarando la ternura, no está declarando la compasión, está exaltando la dignidad. Y la palabra digno, aquí particularmente lo que estamos leyendo, significa que es legalmente apto, que es moralmente aprobado, que es espiritualmente autorizado, que es eternamente reconocido. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el cielo no está diciendo en ese canto que Él es poderoso, aunque es poderoso. Usted no oye que dice, eres poderoso. No, 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 no canta eso, aunque es poderoso. Esto es muy importante. No está diciendo, eres glorioso, aunque Él es glorioso. Tampoco está diciendo, eres santo, aunque Él es santo. ¿Qué es lo que dice el canto? Eres digno. ¿Digno de qué? De tomar el libro. O sea, eres digno de ejecutar la sentencia. El cielo está reconociendo públicamente, y subrayo, y repito, el cielo es todo el escenario que estamos viendo, está reconociendo públicamente que el Cordero tiene todo el derecho sobre la historia. Una historia que comenzó con la fundación del mundo. Una historia que fue planeada y que fue planteada para ser redimida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo comienza la adoración celestial? La adoración celestial comienza cuando reconoce la autoridad. Voy a ponerle mucho énfasis a esto. En el momento en que ve la autoridad al frente, quien tiene todo el derecho, que tiene toda la autoridad, en ese momento hay una rendición de todos los que están presentes. No es buscando una emoción, no están buscando emociones. La frase, lo que estamos viendo en este momento en el Apocalipsis capítulo 5, es que el cielo no comienza a adorar porque siente algo. Esto, mis hermanos, lo podemos ver en el día a día, en las congregaciones, en las iglesias, en las mismas casas, cuando las personas desean acercarse al Señor, desean acercarse por emoción, porque sienten algo. Y adorar al Señor porque se siente algo. Hay gente que llega a una congregación y se va y dice, es que yo no sentí nada. Es que no vi gente caer o no vi centellas o lo que sea, cosas que están buscando. Claro, el enemigo aprovecha eso y trata de mover las emociones antes de mover la razón. Entonces, cuando vemos aquí en este escenario, los adoradores empiezan a adorar porque reconocen autoridad en el que tomó el libro. O sea, la autoridad de frente, cuando el Cordero toma el libro, esa autoridad, los seres vivientes reconocen, se postran y empiezan a entonar ese cántico, esa adoración. Y la adoración no precede
al acto de autoridad. No, prestémosle atención. La adoración responde al acto de autoridad. No es que precede, no es que la gente empieza a adorar y empieza a rendir, o sea, todo el escenario que estamos viendo empieza a rendir cánticos y adoración. No, 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 no. No inicia la adoración. Inicia la autoridad. Inicia la dignidad del quien tiene esa autoridad. Lo voy a explicar, a ver, en palabras mías que espero que sean comprensibles o comprendidas. El cielo no canta para provocar algo, como la mayoría de las personas quiere hacer en las congregaciones. Cantar para provocar algo, para provocar lágrimas, para provocar manos levantadas, para provocar un movimiento colectivo. No, 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 no. El cielo no canta para provocar algo. El cielo canta porque ya algo está establecido. O sea, la emoción es una consecuencia, no una causa. Lo que quiero decir, mis hermanos, es lo que sucede dentro de la adoración es por el reconocimiento de lo que pasó. Pero resulta que en la actualidad se quiere sentir para poder reconocer. Eso es lo que hace la iglesia moderna. La iglesia moderna invirtió en el orden totalmente. Y sin darnos cuenta, mis hermanos, las comunidades están enseñando que primero hay que sentir, que después de que se siente hay que cantar y que si se siente emocionado, entonces Dios se mueve. Ese es el ABC que se está utilizando hoy en día. Pero en lo que estamos estudiando es exactamente lo contrario. Primero, Dios actúa. Después Dios se revela. Después Dios presenta, toma y presenta su autoridad. Y hasta ese momento el cielo empieza a adorar. Esto, mis hermanos, el no entenderlo es peligroso. Porque cuando la adoración depende de la emoción, si la persona no siente, entonces no adora. Si no hay música, entonces no hay reverencia. Si no hay ambiente, entonces no hay entrega. Es muy dado, mis hermanos, que cuando usted llega a una congregación a predicar, no lo digo con afán de criticar, sino lo digo con afán de ver una realidad. A mí me ha pasado. Entonces le preguntan a usted, ponemos un piano de fondo, una musiquita de fondo mientras está predicando. Y yo les digo, no, no pongan nada, no pongan música. La predicación por sí sola va a ministrar a las personas. Por lo mismo, porque piensan que es necesario bajar las luces, poner un poquito más oscuro, que se vea un poco tenue todo, que haya una musiquita de fondo, crear un ambiente para que haya reverencia y para que haya entrega. Eso lo que hace es crear creyentes dependientes del estímulo. Cuando yo digo creyentes dependientes del estímulo, son personas que necesitan ser movidas en su interior y no por reconocimiento a la autoridad y el señorío de Jesucristo. Por eso es que la declaración es tan importante. Digno eres. Es una declaración de gobierno, no es una declaración de emoción. La declaración no dice me hace sentir bien, me llenas de gozo, me emocionas tanto. No, no, no. Digno eres. Esto es la confesión de autoridad. El cielo canta porque siente algo profundamente teológico. Lo que el gobierno en ese momento está haciendo o está recibiendo, que es el rey, el Señor, el Rey de Reyes, el Cordero como inmolado, el que esté sentado en el trono, esto está recibiendo adoración porque merece adoración, aunque nadie sienta nada. Hermanos, esto es tan importante, porque los adoradores en espíritu y en verdad no adoran porque se sienten bien, no adoran porque las cosas están saliendo bien, no adoran porque tienen dinero en el banco, no adoran porque su país está en buenas condiciones, no adoran porque la familia le está yendo bien, no adoran porque su esposa está contenta o sus hijos están contentos o porque tienen buenas calificaciones. Adoran porque Él es digno de ser adorado.
No importa la situación en que se encuentren, el adorador en espíritu y en verdad no se va a dejar guiar solamente por la emoción. La emoción puede acompañarlo, pero nunca gobernarle. Ese es el principio clave. La emoción es un excelente siervo, pero es un pésimo señor. A ver si lo digo más claro. La emoción es hermosísima, pero distrae, engaña, porque cuando la emoción gobierna, se adora solo cuando se siente, se ora solo cuando hay ganas, se obedece solo cuando está todo cómodo, pero cuando es la autoridad de Cristo la que gobierna en nuestras vidas, es su señorío, es lo que Él es, no lo que Él da, se adora porque Él es digno, se ora porque Él es el rey, se obedece porque Él gobierna. Pero si no es a través de la autoridad, si no es a través de la emoción, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que adoro y si no me siento bien, entonces no adoro. Me deprimo, me echo en una cama, no quiero hacer nada. Ya para mí Dios pasó a segundo plano porque mi emoción me está gobernando. No quiero orar, me canso, me da sueño cuando oro, no siento el deseo de orar porque no entiendo que Él es digno de ser adorado indiferentemente de yo, como yo me sienta. Entonces, por supuesto, al no haber adoración, al no haber oración que venga de en respuesta a lo que Él es, mucho menos va a haber obediencia. Entonces, aquí en Apocalipsis, nadie está preguntando cómo se sienten. Todos están reconociendo el que está en el centro, el que está como inmolado. El Señor Jesús nos enseñó esto claramente. Dios es espíritu, dice. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. ¿Quiénes? Los que le adoran en espíritu y en verdad. La verdad no es una emoción. La verdad es un reconocimiento de quién es Dios. El espíritu no es un sentimiento. El espíritu es una conexión profunda con su autoridad. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, en Apocalipsis capítulo 5, lo que estamos aprendiendo es que la adoración madura comienza en la enseñanza. Ustedes aquí están aprendiendo y debe llevarnos a una adoración madura. O sea, no podemos tener herramienta para adorar si no conocemos al que estamos adorando. Debemos de saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y la adoración profunda nace de ese entendimiento, porque entonces podemos adorar al Señor tal como Él quiere ser adorado. Y eso genera una adoración eterna, porque es una adoración que no depende del estado emocional, es una adoración real, una adoración que se somete al trono. Cuando la iglesia aprende a adorar desde la autoridad, cuando usted y yo aprendemos a adorar desde la autoridad, adoramos en medio del caos, adoramos en medio del dolor, adoramos en medio de la persecución, adoramos aunque no estés sintiendo nada, o sea, no solamente vamos a adorar porque el Señor es digno de ser adorado, porque la autoridad de Cristo no se altera por las emociones humanas, porque fuiste inmolado, es lo que dicen cuando están cantando. Y esa es la razón. La razón es porque Él es digno. No dice, te vamos a adorar porque eres eterno. No dice, te vamos a adorar porque eres el verbo. No cantan porque estabas desde el principio. Todo esto es cierto. Todo lo que acabo de decir es cierto, pero no es lo que se canta. El cielo canta por solo una razón. Eres digno porque fuiste inmolado. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque ahí lo que vemos es la cruz como el centro del canto eterno. Vemos que la eternidad nunca va a superar a la cruz. Me refiero que la cruz va a permanecer por siempre recordada, incluso en las palmas y en el costado del Cordero. El Cordero es digno no solo por lo que Él es, sino por lo que Él decidió hacer. Voy a subrayar esto, mis hermanos. Esto es tan importante. El Cordero es digno no por lo que es solamente, y subrayo solamente, sino por lo que decidió hacer. Porque Él es Dios y pudo haberse quedado como Dios, no haber dejado ese trono. Eso no le quita la dignidad, eso no le quita la autoridad, eso no le quita la majestad.
Pero lo que lo hace a Él, lo que lo hace el ser digno de y digo subrayo, de toda adoración, es lo que decidió hacer. Porque lo dice en el siguiente verso. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí el cántico se vuelve personal. No dice, eres digno de ser adorado porque nos redimiste para el mundo. No dice nos redimiste para el mundo, dice nos redimiste, nos has redimido para Dios. La adoración celestial no es teórica, es testimonial. Observe mi hermano y mi hermana ese detalle. Fuimos redimidos con un propósito para Dios. La redención no solo fue, y esto es importantísimo, no solo fue para sacarnos del pecado. Como la gente dice, ay, es que el Señor nos salvó para sacarnos del pecado, nos salvó para que no nos fuéramos al infierno. No, mis hermanos, esto no es el centro de lo que estamos estudiando. La redención es para devolvernos al Padre, no solo sacarnos del pecado, no solo salvarnos de la condena eterna, sino entregarnos al Padre. Porque la sangre no solo está limpiando, está reubicando a los redimidos. ¿Y de dónde vienen esos redimidos? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. El cielo está cantando de una población diversa, redimida. Aquí no vemos uniformidad cultural, no estamos viendo una hegemonía espiritual, no estamos viendo una supremacía humana. La cruz en este instante está borrando todas las identidades, está eliminando todas las culturas, está anulando todas las lenguas, porque nos está redimiendo y el cántico está declarando que la salvación es de alcance universal, pero de aplicación personal. Y cuando digo de alcance universal, no significa que todos van a ser salvos, porque aquí es donde nos indica a nosotros, en el verso y en el canto, nos has hecho para Dios, reyes y sacerdotes. El cántico ya revela identidad. No dice nos harás, no, nos has hecho, porque Dios nos ve a nosotros en la posición que nos tiene en el momento que estemos en su presencia. Eso se llama fe, eso se llama bienaventuranza. Bienaventurado no es si se está feliz solamente. Se puede ser bienaventurado en medio de las lágrimas. Bienaventurado no es si tenés algo económico en abundancia. Puedes ser bienaventurado en la escasez. O puede ser también un desventurado en la abundancia económica. O puede ser un desventurado en la risa. Puede estar muy feliz y ser un gran desventurado. Porque la bienaventuranza no es un estado emocional. La bienaventuranza es un estatus delante de Dios. Nos has hecho. Esa es la realidad presente, no solo futura, sino que nos hace reyes como autoridad delegada y sacerdotes con acceso permanente, lo que significa que somos gobernadores desde la adoración, porque podemos adorar con autoridad. Cristo, mis hermanos, no nos salvó solamente del pecado. Cristo nos devolvió la función perdida en el Edén, el propósito por el cual Dios había puesto a Adán y Eva en el Edén. El Señor nos devuelve, nos pone a gobernar bajo Dios, nos ministra delante de Dios. Por eso dice, y reinaremos sobre la tierra. El cántico termina donde empezó el plan de Dios. No dice escaparemos de la tierra. No dice huiremos del mundo. No, reinaremos sobre la tierra, porque el Señor siempre ha querido reinar con el hombre en la tierra. Empezó con Adán y Eva, se le presentó a Noé, se le presentó a Abraham, después le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Es aquí donde Él quiere gobernar junto con nosotros. La redención no está abandonando la creación, está restaurando la creación. Así que este cántico lo que está anunciando, amados y amadas hermanas, es que el reino de Dios no termina en el cielo. El reino de Dios vuelve a la tierra. Los redimidos participan en este gobierno con el Cordero, primero en los cielos, cuando empiezan a cantar, y después viene a la tierra a gobernar junto con Él.
Por eso en el verso 11 del capítulo 5 que estamos en estudio el día de hoy, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes y de ancianos, y su número era de millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A este punto que estamos en este momento, ya Juan había visto al Padre en el trono, ya había visto al Cordero en medio, ya había visto a los seres vivientes, ya había visto a todos los ancianos y había oído el cántico redentor. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué es lo que ocurre ahora? La adoración se expande. Ya no solo es el círculo interno en el trono, en el escenario que empezamos a ver desde el capítulo 4. Ahora todo el cielo, todo el cielo se une, porque dice que son millones de adoradores. O sea, es una adoración cósmica. Ya Juan ya no da una cifra, como decía, 24 ancianos, 24 tronos. No puede contarla. Ahora la idea no, ni siquiera es matemática. Ahora la idea es más teológica. No hay aquí en este momento, no hay un ángel indiferente, no hay una criatura pasiva, no hay un rincón del cielo que no responda. Aquí lo que estamos aprendiendo es que esto nos está enseñando una adoración verdadera que no necesita ni ser organizada porque se contagia. Cuando la autoridad es reconocida, toda la autoridad y la adoración se contagian. Cuando el Cordero toma el libro, la adoración deja de ser íntima y se vuelve una adoración universal. Por eso decían a gran voz y la autoridad se susurra en medio de ellos, donde cambia todo, todo. Los que se habían postrado, los que estaban con arpas, los que estaban con copas, los que estaban cantando ahora, dice, están proclamando. Y la frase que se escucha es una voz pública, es una declaración pública, es un anuncio oficial, es una confesión abierta, es una confesión sin vergüenza, sin reservas. Esta no es una adoración contemplativa, es una confesión cósmica. El cordero que fue inmolado. Es la identidad que nunca se separa de la cruz. Note esto, mis hermanos. Los ángeles no dicen simplemente el cordero, dicen el cordero que fue inmolado. Porque la eternidad nunca presenta a Cristo separado de la cruz. Aunque está glorificado, aunque está ya entronizado, aunque está gobernando, su identidad eterna incluye el sacrificio. Esto lo que hace es confirmar, mi hermano y mi hermana, todo lo que hemos venido aprendiendo, todo lo que hemos venido enseñando. La autoridad de Cristo no se basa en fuerza bruta, sino en obediencia hasta la muerte. Por eso Él es digno de tomar. Y ahora se enumeran ciertos atributos. Aquí los ángeles hacen algo diferente, un cántico, y el cántico de los redimidos se hace diferente. Los redimidos cantaron algo, redención, cantaron sobre la carne, perdón, cantaron sobre la sangre, cantaron sobre la identidad, cantaron sobre el reino, cantaron sobre el sacerdocio, pero ahora los ángeles están cantando, están proclamando millones de ángeles el atributo del gobierno. Ahora veamos los atributos. Están diciendo que tiene poder, o sea, autoridad legítima para gobernar, riqueza, no solo material, sino toda la plenitud de todos los recursos del universo. Todos los recursos que puedan existir están a su disposición. Tiene sabiduría, que es la capacidad perfecta para gobernar sin error, sin equivocaciones. Tiene fortaleza, que es el poder para ejecutar sobre lo que ya se decidió. Tiene honra, que es el reconocimiento público de su autoridad, el reconocimiento de los cielos, de la tierra y aún debajo de la tierra. Y la gloria, que es la manifestación visible de su grandeza, lo que lleva es a que tenga alabanza, que es la respuesta de la creación. Es decir, mis hermanos y mis hermanas, que todo lo que define a un gobierno perfecto está concentrado en el Cordero. ¿Cuál es la diferencia entre lo que cantan los redimidos
cuando dice nos redimiste, y lo que canta todo el escenario completo cuando dice eres digno. ¿Cuál es la diferencia? Es hermoso, sí, por supuesto, pero tenemos que entenderlo. Los redimidos están cantando desde la experiencia, nos has redimido. Por eso te vamos a arrojar las coronas, porque nos has redimido, porque la salvación es tuya. Pero los ángeles están cantando y todo el coro está cantando desde la observación, eres digno. Los ángeles no fueron redimidos por la sangre, pero reconocen la justicia del trono. Lo que está mostrando esto es que Cristo no es, mis hermanos, digno solamente por salvar a la iglesia. Es digno para todo el universo, no solo por la iglesia, no solo para la iglesia, sino para el universo, para todos los coros celestiales, para toda la creación, para todo, absolutamente los cuerpos celestes, porque Él tiene la autoridad que hace que toda esta unanimidad, donde no hay disensión, donde no hay debate, donde no hay oposición, millones de ángeles y seres celestiales están en una sola confesión. ¿Por qué hacen eso? Porque la autoridad verdadera no necesita imponerse. La autoridad se reconoce. El Cordero no llega y dice, yo exijo adoración. El Cordero recibe la adoración por algo que dijo el principio del texto, porque venció. Llegamos al verso 13. Y todo lo creado. Aquí vemos cómo se universaliza la oración. Y universaliza es que se expande la oración a cualquier rincón de la existencia. Todo lo creado que está en el cielo. ¿Qué incluye lo creado que está en el cielo? Ángeles, querubines, arcángeles, cualquier cosa que usted pueda imaginar y pueda contemplar desde la Biblia. Todo lo que está en el cielo, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, que incluye a las personas, a los animales, a las plantas, a todo lo que usted se le ocurra pensar en la tierra. Y debajo de la tierra, escuche, debajo de la tierra incluye incluso aquellos seres que están castigados eternamente, todos esos que están debajo y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mis hermanos, hasta los redimidos, los castigados, cualquier ser que exista y haya existido, de sea material o sea espiritual, está cantándole al que está sentado en el trono y al Cordero, o por lo menos reconociendo esa autoridad del que está sentado en el trono y al Cordero, porque dice, sea la alabanza. ¿Quiénes están diciendo esto? Los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, los que están en el mar, todos a ellos, todos, le dice, les oí decir, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y donde eso sucede, los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los cuatro seres vivientes son la gloria de Dios, la gloria exaltando a Dios, la obra de Jesucristo exaltando al Padre. Y está diciendo, esta gloria, amén, así sea. Claro, donde los 24 ancianos ven esto, dice, los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Juan había escuchado, mis hermanos, a los ancianos. Juan había escuchado a los seres vivientes. Juan había escuchado a millones de ángeles, pero ahora está escuchando algo diferente. Toda la creación. Esto no solo es el cielo. Esto es el universo completo respondiendo a una realidad. Ya no queda criatura excluida, no queda ninguna dimensión en silencio, no queda ningún rincón indiferente. El lenguaje aquí es intencional, es exhaustivo. El lenguaje es el cielo, la tierra, debajo de la tierra, el mar y todo lo que existe en ellos. Todo, absolutamente todo. La forma de decirlo es en un hebraísmo donde dice nada quedó por fuera. Todo está aquí, es
una conversión universal, es reconocimiento universal y es importante aclarar esto. No significa que todos son salvos, significa que todos, aún los no salvos, reconocen la autoridad. Es, es el énfasis, es el cierre de Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Algunas confiesan para redención y otros confiesan para rendición. Otros confiesan porque saben que han sido condenados justamente eternamente. Pero nadie, absolutamente nadie se queda en silencio. Ese es el contenido de la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí lo que está diciéndome mi hermano y está diciéndonos es que no hay dos tronos, hay un solo reino. No hay dos reinos, es solo uno. No hay dos gobiernos, es solo uno. El Padre y el Cordero están compartiendo la misma adoración. Esto es pura cristología, esto es Cristo en toda su dimensión. Es el Padre recibiendo adoración, es el Cordero recibiendo adoración, es la creación completa que no está distinguiendo diferencia entre el uno y el otro. Ay, hermano, es que órele al Padre y háblele al Hijo para que el Hijo le hable al Padre, para que el Padre entonces al ver a su Hijo, ¿qué haría usted si su Hijo le pide algo? No, señora, ahí es Dios en toda su dimensión. Ay, háblele a la mamá de Jesús, porque entonces la mamá va a interceder. No, Señor, aquí está el Hijo exaltado hasta lo sumo. Aquí dice claramente, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder. Y aquí ya no dice, como estaba diciendo antes, es digno de tomar. Ahora la declaración es diferente. Ahora es sea. Él es digno de tomar, ahora sea. La proclamación ahora eterna ya no es una petición. Ahora la proclamación es alabanza, es la respuesta verbal de lo que están viendo. La honra es reconocimiento público. La gloria es la manifestación visible. El poder es la autoridad divina. Todo, mis hermanos, está definiendo la soberanía, el atributo del que está sentado en el trono y el Cordero. Y no por un tiempo, no hasta que termine el juicio, por los siglos de los siglos, y ahí es donde ellos dicen amén. La autoridad no tiene fin. El amén de los seres vivientes, mis hermanos, lo que hace es rectificar, y la gloria de los seres vivientes lo que hace es rectificar en ese amén, que no es un cierre litúrgico, que no es una cosa temporal. Lo que significa es, así fue, así será. No hay apelación, no hay reversa. Es la gloria de Dios afirmando y firmando el decreto a los que los ancianos responden, arrojando sus coronas, no dicen nada más, no cantan nada nuevo, no piden nada, solamente se postran, nada más. Esto es poderosísimo, porque después de esta revelación, la historia ya tiene dueño. El sacrificio fue suficiente. El gobierno ya fue establecido. El futuro está asegurado y la humanidad redimida ya puede descansar eternamente. Aquí, mis hermanos, aquí adorar no es clamar. Aquí adorar es descansar en la verdad, es reposar en la verdad. Así que mis amados y mis amadas hermanas, para concluir este capítulo 5 y que demos de boca para poder entrar en el capítulo 6 en enero, ya tenemos el libro cerrado, tenemos la pregunta imposible, tenemos el llanto humano, tenemos la victoria anunciada, tenemos al Cordero como inmolado, tenemos a la autoridad transferida, tenemos esa adoración creciente. Así que la historia de los cielos no termina ahí. La historia de los cielos continúa en el capítulo 21, 22 del libro del Apocalipsis, capítulo 20. Ahí continúa la historia. Pero en el medio, entre
Este capítulo 5 inicia un recorrido del capítulo 6 hasta el 19, donde nos enseña a nosotros que la historia no se acaba por el caos que vamos a estudiar. La historia comienza con adoración y termina con adoración. La historia no termina porque la bestia llegue al mundo. La historia no termina porque el Cordero fue crucificado. No, la historia continúa porque Él resucitó. Así que no termina con miedo, termina con gloria. La iglesia necesita entender esto, porque es la única forma que no le va a tener miedo a lo que viene. Es la única forma que va a aprender, o de la única forma que va a aprender a vivir como luz en medio de este tiempo presente, en medio de esta oscuridad. Porque mis hermanos, cuando toda la creación habla una sola vez, cuando la iglesia se aprende a callar, no por miedo, sino por rendirse al trono. Y callar no me estoy refiriendo no a hacer luz, no a proclamar el mensaje del Señor, a callar delante de Dios, a dejar de estar reclamando, a dejar de estar exigiendo, sino rendirse al trono. Entonces, el que vive por los siglos de los siglos, que toma el libro y nunca va a soltar el libro, nos va a sostener en medio de las catástrofes. Y en medio de las catástrofes va a haber adoración. Nos va a sostener en medio del gobierno de la bestia, porque en medio del gobierno de la bestia está gobernando también el Cordero. No vamos a tener miedo porque entonces vamos a sostenernos en la autoridad del Cristo, del que fue inmolado. Y así entonces vamos a tener la idea clara para entrar en enero a esta nueva etapa de estudio sin dejar el trono, porque vamos a llevarnos el trono con nosotros a estudiar la historia de la humanidad, de lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Lo que viene, mis hermanos, no se puede entender sin lo que acabamos de estudiar. No vamos a entender los sellos, no vamos a entender los juicios, no vamos a entender las trompetas, no vamos a entender las copas, los eventos finales, no vamos a entender porque solo vamos a ver un desorden, un caos, un capricho. Pero cuando logramos entender que todo nace desde el Cordero que fue inmolado, entonces vamos a estudiar, no vamos a ver las cosas como eventos sueltos. Lo que vamos a poder observar, mis hermanos, es qué sucede cuando el Cordero abre cada libro, abre cada sello, perdón. Y entonces vamos a aprender a leer los juicios sin perder la adoración. Vamos a poder ver el caos sin soltar la esperanza. Vamos a poder discernir los tiempos sin caer en sensacionalismo, porque la iglesia no fue llamada para asustarse en estos últimos tiempos. La iglesia fue llamada para alumbrar. Y si hay algo que hemos aprendido hasta hoy, mis hermanos, en estos 22 clases hasta el día de hoy, es que la historia está en las manos heridas, pero firmes del que fue inmolado, en las manos que fueron traspasadas, pero que sostienen todo nuestro futuro. Así que vamos a comenzar no con miedo, vamos a comenzar con la certeza de lo que realmente es inquebrantable. El Cordero ya tomó el libro, el trono no está vacío, la adoración no se ha detenido y la iglesia no está caminando a ciegas. Esa es la verdad con la cual vamos a iniciar, mis hermanos, en la primera semana de enero. Y vamos a ver detalles de nuestra vida diaria, detalles de la vida de los que caminaron antes que nosotros y detalles de lo que va a ser nuestra vida de aquí hasta que el Señor venga, donde el 95% de las profecías ya están cumplidas, donde podemos entender claramente lo que el Señor le reclamó en el capítulo 23 a los fariseos. Lo vamos a ver conforme vamos a ir avanzando en la historia, porque esa historia que empieza en el capítulo 6, con cada sello que se abre, hay una demanda, mis hermanos, de justicia y cumplimiento de justicia, y también hay una aceptación y repartición de herencia, donde usted y yo, mis hermanos y mis hermanas, podemos estar con el Señor o sin el Señor. Pastor, ¿cómo usted dice? Yo quiero estar con el Señor. El Señor dice algo claro. En aquel día, refiriéndose hacia ese día, muchos me dirán, Señor, Señor, y me dirán, en tu nombre hicimos milagros,
echamos fuera demonios, hablamos en lenguas y empiezan a describir una serie de cosas que son buenas y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que aprender que no es por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros digamos o por lo que nosotros pensemos, es por lo que Él hizo que nos hace digno. Y entonces tenemos que apartarnos de esa idea que nosotros tenemos que ganarnos la salvación porque la salvación ya fue asegurada en Cristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar de esa gracia que nos sostiene, porque la salvación no la podemos perder, pero sí podemos desmeritar la adoración por estar concentrados en cosas banales, en afanes de este mundo, cuando debemos de tener los ojos puestos en Cristo. Sí, trabaje, pero como si hoy fuera el último día. Estudie como si hoy fuera el último día. Planee como si hoy fuera el último día. No es dejar de hacer, es hacer en Cristo las cosas. Contemplar en el día a día qué es lo que vamos a hacer desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Cómo vamos a hablar, qué palabras vamos a usar, cómo nos vamos a referir a las demás personas. ¿Qué vamos a permitir que entre por nuestros oídos? Vamos a permitir que entre por nuestros ojos? Una de las cosas que Job dijo es, haré un pacto con mis ojos, porque las ventanas para que entre la contaminación es por los ojos y por los oídos. Y una vez contaminado el cuerpo, sale por la boca. ¿Qué sale por la boca de un hijo de Dios cuando está pasando necesidad? Sale por la boca de un hijo de Dios cuando las cosas no le son tan favorables? Sale de la boca de un hijo de Dios cuando hay un diagnóstico que no es tan agradable? ¿Qué sale de la boca de Dios cuando tenemos que hablar de otras personas que nos han lastimado? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque dice la palabra del Señor que no es lo que entra al cuerpo lo que le contamina, sino lo que de la boca sale porque sale del corazón. Y en el corazón se maquinan todos los pensamientos, los asesinatos, los crímenes, absolutamente todo. Entonces, de lo que hablamos, eso nos identifica. Pero nosotros lo que hablamos lo vamos a meter por nuestros oídos y lo vamos a meter por nuestros ojos. ¿Qué llena nuestro corazón? Decía un indio, Cherokee, un abuelo le decía a su nieto cuando le estaba contando acerca de dos lobos que peleaban dentro de él. Él le decía, todos adentro tenemos dos lobos peleando, un lobo bueno y un lobo malo. Entonces, ambos están peleando toda la vida y el nieto le decía, y abuelo, ¿y cuál de los dos va a ganar? El que alimentemos más, dice. Nosotros adentro tenemos una lucha entre nuestra naturaleza y lo que Dios estableció en nosotros. No que tengamos demonios, sino que luchamos con este cuerpo miserable de mí, dijo Pablo, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esa lucha que tenía él la tenemos nosotros todos los días. ¿Qué vamos a alimentar más? ¿Por qué la murmuración es tan destructiva? Porque cuando alguien llega y me dice, es que pasó tal cosa, ¿qué alimentamos ahí? Buscamos una solución, buscamos alguna forma de llevarle a aquella persona a los oídos algo que le edifique. ¿O vamos más bien a llevarle algo que lo termine de hundir o la termine de hundir? ¿Cómo vamos a funcionar nosotros en el día a día? ¿Qué vamos a responder? Porque no significa que nos pisoteen, pero significa que debemos, en ese ataque, debemos de dar lo bueno. El Señor dice claramente, o la palabra de Dios dice claramente que cuando le maldecían, Él bendecía. ¿Qué vamos a hacer en el día a día? Estamos a las puertas del final de los tiempos. Acabamos de cerrar el capítulo 5 de Apocalipsis, donde vemos toda la adoración, toda la belleza, toda la majestad de lo que nos espera. Pero a partir del capítulo 6 vamos a ver la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, cómo nos comportamos, cómo hacemos, reflejado en esta historia de cada uno de los sellos que se va abriendo. Porque cada sello es un juicio, una sentencia y una ejecución de sentencia para cada acto que fue visto como negativo por aquel que nos dejó a nosotros las instrucciones para seguirlas. Así lo vamos a ver en los sellos, así lo vamos a ver en las copas y así lo vamos a ver en las trompetas. ¿Estamos listos para estudiar eso? Bueno, Dios primero que estemos listos y que no estemos pensando nosotros en la temporalidad,
sino que estemos pensando en la eternidad. Porque cuando nos concentremos en la eternidad, va a ser más fácil llevar la temporalidad. Pero estamos tan preocupados en la temporalidad que nos olvidamos hacia dónde vamos. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 que tenemos que tener puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador y galardonador de la fe. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? ¿Simplemente lo vamos a tomar como que si fuera simple información o realmente lo vamos a hacer parte de nosotros? Una vivencia que el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, podamos hacerlo no solo una vivencia, sino un reconocimiento de autoridad. Y podamos con todos los que están ahí, con todos los coros celestiales, cantar en uniformidad, en unanimidad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo y de la creación. Y podamos decir, digno eres de tomar el libro y desatar cada uno sus sellos, porque tus juicios son justos y verdaderos. Y estar delante de Él, viendo nosotros en una posición mejor que los que están debajo de la tierra o en la misma tierra, porque estaríamos todos en una posición donde nosotros estamos al frente del Cordero adorándole, mientras otros están diciendo, tú eres digno, tú eres el rey, pero no van a poder salir de ahí nunca, jamás, de esa condena eterna, de ese sufrimiento eterno. Cierro con esto, mis hermanos. Vamos a hablar alrededor del tema. Hoy el lunes podemos hablar. Aprovechemos el tiempo. El viernes voy a tener un tema más, saliendo de esto mismo, un tema más de índole actual, un tema más que tenga que ver qué produce esto en nosotros y qué deberíamos hacer cuando nosotros nos vemos atacados por esos dardos del enemigo. ¿Qué debería de venir a nuestra mente una vez que tenemos este conocimiento? Porque esto justamente es lo que nos va a sostener a nosotros en tiempos difíciles. No en dónde estamos, sino para dónde vamos. Estar seguros para dónde vamos, que la muerte es lo peor que nos puede pasar, pero en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Pablo lo dijo tan claramente como cuando declaró, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, el vivir aquí es en Cristo, pero si muero, esto es ganancia. Entonces, al final de cuentas, lo más difícil, lo peor que nos pueda pasar, es lo mejor en el reino de los cielos. Si hay una convicción, mis hermanos, podemos recibir al Señor con los ojos abiertos y con la mirada en alto, decirle, Señor, gracias por venir por nosotros. Sea que venga Él a arrebatarnos, a llevarnos, o sea que estemos en el lecho, una cama, muriendo y que podamos decir con todo el gozo y la paz del mundo, estoy listo, Señor, ven por mí. Ven, Señor, ven, porque sería el clímax de nuestra vida, sería lo máximo que nos pueda pasar. Dice la palabra de Dios que Jacob cuando se acostó, se acurrucó como en posición fetal y se quedó dormido. Y ese fue su tránsito entre esta vida y la otra. Mis hermanos, que no sea un tránsito de angustia, un tránsito de pena, un tránsito de que ahora no me dio tiempo de arreglar nada, no tuve tiempo de arreglar nada, porque sí, sí tenemos tiempo. Yo tengo 61 años casi en febrero de tiempo. Todavía estoy aprovechando el tiempo y usted puede aprovechar el tiempo porque todos los días tenemos tiempo de hacer las cosas bien, de levantarnos y hacer las cosas bien, porque todo lo que ve debajo del cielo, que Salomón dice que es vanidad, todo lo que está aquí es pasajero, todo eso se queda. Todo, absolutamente todo. Y un día estaremos delante del Señor, solos, sin nuestros padres, sin nuestras familias, sin nuestros amigos, completamente solos estaremos delante del Señor, dando, mis hermanos, cuentas, rindiendo cuentas de lo que somos y de lo que Dios quería que fuéramos. Y es mejor dar cuentas no de lo que somos, sino de haber llegado a ser lo que Dios quería que fuéramos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes, será la última clase. Si Dios así lo permite, nos vemos en enero, el 5 de enero, y del viernes hasta el 5 de enero
me salgo de las redes sociales, me salgo de los grupos de WhatsApp totalmente y regreso hasta el 5 de enero si estoy con vida y si el Señor no ha venido y si estamos todos aquí, aún regresaré hasta ese momento. Voy a tomar desde esa fecha del viernes hasta allá para un tiempo de refresco para mí y para ustedes. No abandonen la lectura de la Biblia, no abandonen la oración, no abandonen en el escudriñar cada uno de los temas, repasen los temas. Me pueden llamar en privado si hay una emergencia. Y para mí una emergencia es esté una persona muy enferma o esté muerta. De ahí en fuera no hay más emergencia. Esa sería la única emergencia. Se murió fulano, ok, vamos a ver, vamos a asistir a la familia. Está muy enfermo fulano, ok. De ahí en fuera no es emergencia. Y alguien dice, pastor, pero ¿por qué va a hacer eso? ¿Nos va a abandonar? No. El Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, Hashem, hizo algo con el pueblo. Desde el momento en que cayó el telón durante el tiempo de Malaquías, hubieron 400 años de silencio para que pudiera el pueblo reflexionar sobre lo que ya tenía. Entonces ustedes, mis hermanos y mis hermanas, ustedes y yo hemos tenido esta interacción. Hemos compartido. El viernes vamos a hablar de esto un poquito. Y después de eso tenemos un tiempo de silencio para poder tener nosotros una reinspección o una inspección de nosotros mismos en nuestro propio interior. Will con su familia, Dora con Gloriana y su esposo, Alejandro con su familia, Charol con la suya, el hermano René con la suya, Melissa con la suya, doña Carmen y don Roger en lo privado, Will con toda su familia, mis hermanos, las hermanas Elizondo también, cada uno, la hermana Ángela, todos, todos, la familia Robles Cascante, don Manuel, todos en privado, en su entorno. Allá Priscila en Sarapiquí, todos en su entorno, sin que el pastor esté todos los días diciéndole, ay, esto hay que hacer, ay, hay que esto, hay que orar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. No, mis hermanos, nos vemos en la iglesia, pero no voy a entrar en los grupos a menos que sea una emergencia, porque es tiempo de que imaginemos qué pasaría si no tuviéramos ya internet. ¿Qué pasaría si no tuviéramos a quién llamar? ¿Qué pasaría si no tuviéramos cómo congregarnos? ¿Qué pasaría si todo lo que tenemos en este momento, que lo damos por sentado, ya no lo tenemos? Es una forma de, en 2, 3 semanas, de empezar a examinarnos a nosotros mismos. Porque cuando eso sucede, cuando se acaba todo lo que está debajo del cielo para nosotros, que incluso es vanidad, solo nos queda entender que hay uno, que es el único al cual podemos recurrir y el único que siempre va a estar presente 24 horas, 365 días durante toda la eternidad. Entonces ahí es donde tenemos que decir, bueno, aprendamos a utilizar lo que hasta el día de hoy Dios nos ha dado. Muchas gracias. Dejo de grabar en este momento. Les invito al viernes, no se lo pierdan. Vamos a tener una charla hermosa. De hecho, más que una charla, va a ser una interacción. Vamos a conversar, vamos a analizar, hablemos de lo que tenemos, hablemos de lo que hemos aprendido, hablemos de lo que hemos dejado atrás y hablemos de lo que nos falta por dejar. Porque estamos así de ver la presencia de Dios llegar abriéndose desde el oriente hasta el occidente y poder ver hacia arriba y ver al Rey de Reyes y Señor de Señores descendiendo, mis hermanos, para llevarnos a todos. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos delante de Él, transformados para poder vivir con Él para el resto de nuestra eternidad. Dejo de grabar en este momento.